Cuando compres los choclos o los coseches de tu huerta, todas estas hojas que lo cubren, que acá las llamamos chalas, te voy a recomendar que las guardes porque nos van a servir para poder estar poniendo abajo de todas las macetas cuando hagamos el trasplante. La recomendación que te voy a dar antes de sacarlas es que justamente en la parte de atrás, donde tenemos el tronco, le hagamos una perforación, por ejemplo, con un destornillador, para poder colgarlas. Una vez que tengamos todo bien perforado, los vamos a abrir, pero siempre tratando de no sacar las hojas desde la base. Hasta ahí. Y hasta acá. A esta altura los quebramos. Y nos vamos a quedar con esto, que es lo que nos va a estar interesando. Nos va a venir muy bien porque como es una hoja resistente a la humedad, va a estar conteniendo todo el sustrato que le pongamos por arriba y no va a permitir que se escape por los agujeros de las macetas. En este caso, si nos quedaron así, las vamos a sacar también. Y ahora lo que uso son un par de alambres y por donde le hicimos este agujero, las vamos a pasar por acá. Y las que se cortaron, como estas que nos quedaron por acá, por este lado. Y las vamos a dejar en un lugar que le esté dando buen sol y que a su vez el viento también ayude a que se terminen secando. Siempre ten en cuenta que si llega a estar muy nublado o llega a caer alguna llovizna, te conviene sacarlas para no atrasar todo este proceso. Hasta que llega un momento en donde las vamos a tener de esta forma, que parecen directamente un papel, y así es como las guardo en un lugar que esté bien seco para usarlas. Esta es la que vamos a trasplantar y dentro de muy poquito vamos a estar viendo todo el tema de cultivo de frutilla a partir de semilla, pero para empezarlo ahora en otoño, para que cuando lleguemos a la primavera tengamos las plantas con los primeros pimpollos. Voy a buscar una maceta que sea aproximadamente unas 2 o 3 veces más grande para que durante todo este otoño e invierno pueda desarrollar un mejor sistema radicular. Voy a usar una maceta que está bien perforada por abajo y acá es a donde va a entrar ahora toda esta hoja seca del choclo que estuvimos preparando hasta recién. Cuando las macetas son muy pequeñas, vamos a tener poco espacio para todo el sustrato. Por eso es muy importante que no estemos llenando el fondo con piedritas o leca, porque todo eso va a ser un espacio que vamos a estar perdiendo para poder ponerle a las plantas mayor cantidad de sustrato. Esta es la ventaja de usar, por ejemplo, estas hojas de los choclos, porque una vez que se secó, es muy resistente al agua, pero a su vez nos va a permitir que esta agua se pueda escurrir y que no quede en el sustrato. Y al ser muy delgada, cuando lo pongamos en la maceta, va a estar ocupando 1 milímetro, 2 milímetros, y esto nos va a dar la posibilidad de poder rellenar todo este espacio que normalmente le poníamos piedrita, ahora le vamos a poder poner mayor cantidad de sustrato. Para usarlo, directamente pones la maceta arriba de la hoja y con una tijera lo vas a ir cortando para tener aproximadamente la medida del diámetro de la maceta. No importa que sea exactamente bien redondo, lo podés recortar un poquito más si querés, pero así de esta forma, cuando veamos que nos quedan todas las perforaciones bien cubiertas, ya es más que suficiente. Le ponemos el sustrato, tratando que vaya al principio sobre toda esta hoja del choclo. Calculamos la medida de la maceta con la nueva. Mirá las raíces que tiene. Esto lo vamos a ver dentro de muy poquito para que puedas hacer todas tus plantas de frutillas ahora en esta época de otoño-invierno. Y directamente lo completamos con el sustrato. Ahora solamente nos queda hacer la prueba del riego para que veas cómo el agua sale súper bien por abajo. Mira por abajo. Ya empieza a caer todo el agua. De esta forma vamos a tener mayor cantidad de sustrato y más que nada en las macetas que sean pequeñas. Y a medida que vaya pasando el tiempo, toda la hoja que pusimos en la base se va a ir descomponiendo muy lentamente, pero le va a dar tiempo a todas las plantas que cultivemos en estas macetas a que generen un buen sistema radicular y puedan contener todo el sustrato de la maceta. De esta forma, cuando esta hoja ya la tengamos totalmente degradada, no se va a escapar nada del sustrato porque las raíces lo van a mantener bien fijo. Espero que el consejo te haya gustado. Compartíselo a tus amigos, a tus amigas, para que todos puedan estar poniendo más sustrato y más que nada en las macetas pequeñas.
Te mando un saludo grande. ¡Chau!